Hola. Si casi no hablaras con tu mejor amigo o con tu cónyuge, tu relación con esa persona pronto se malograría y surgirían problemas. De la misma manera, la oración es esencial para tener una relación cercana con Dios, un hábito devocional crucial que cada uno de nosotros necesita y puede fortalecer si no oramos a menudo, tarde o temprano, pues nos alejaremos del Señor. La Biblia registra la experiencia de distintas personas que oraban de diferentes maneras. Al estudiar el ejemplo de ella, podemos vislumbrar cómo su comunión con Dios influyó en su relación con Él, cómo sus oraciones influyeron positivamente en la vida de otras personas y cómo podríamos nosotros también orar nuestro y de los demás. Al igual que el estudio de la Biblia, el tema de la oración es importante y es mucho más amplio de lo que puede abarcar. Pero en estas 2 semanas vamos a aprender estas lecciones de algunos personajes que oraron y demostraron cuán importante es la oración para tener una relación sólida con Dios. Así que sin más, vamos a hacer el análisis y repaso de la lección número 6, que lleva como título Guerreros de Oración. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Amo al Señor porque he escuchado mi voz y mis súplicas, porque he inclinado mi oído. Por eso le invocaré mientras yo viva. Amén. Salmos capítulo 116, verso 1 y 2. Dios nos habla por la naturaleza, por la revelación, que es su palabra, por la providencia, por la influencia de su espíritu. Pero bueno, esto no solamente basta, también necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de tener vida y energía espirituales, debemos de tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, en sus misericordias, en sus bendiciones. Pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Orar, como nos dice el libro de Espíritu y Profecía, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que Él necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hasta nosotros, más bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda solicitud. Y bueno, también les dio la seguridad de que esas oraciones serían oídas y también nos es dada a nosotros. De hecho, nosotros tenemos esa seguridad de que cuando oramos, no es que conversamos con una persona que nos va a ignorar o nos pondrá en lista de espera como pasa con las personas humanas, las entidades, las empresas. Claro que no. Tenemos esa seguridad de que Jesucristo escucha esa oración. Y bueno, Jesús no está lejos, siempre está a una oración de distancia. Definitivamente, el Señor mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nuestra nueva provisión de fuerza para avanzar vigorizado hacia el deber y la prueba que le esperaban. Y Él es nuestro ejemplo. Yo sé que a veces tomamos ejemplo de personas famosas, de cosas que están en tendencia o a moda, pero Jesús nos dejó claramente, ¿no?, estas palabras: aprended de mí, ¿no?, yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz en nuestras almas. Si Él es el ejemplo, entonces en todas las cosas, entonces debemos pues hacerlo como Él lo hizo. Y es un hermano en nuestras debilidades. Fue tentado en todo así como nosotros, pero por ser inmaculado rehuyó el mal. Su alma sufrió las luchas y las torturas de este mundo de pecado. Como humano, la oración fue para Él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre, y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, que somos débiles mortales, que estamos manchados y degradados por el pecado? No deberíamos de orar o sentir esa necesidad, ¿no?, de orar con fervor y constancia. Definitivamente, nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros esa plenitud, ¿no?, de bendiciones que tiene atesoradas para cada uno. Pero desgraciadamente, cuando no utilizamos pues ese privilegio, ¿no?, ese don, es algo maravilloso que es poder orar a Dios, entonces desgraciadamente pues no lo recibimos. Y hay una pregunta que nos hace en el libro del Camino a Cristo, páginas 93 y 94, y nos dice:
¿Qué pueden los ángeles del cielo pensar de nosotros los seres humanos pobres y sin fuerza, sujetos a la tentación, y que sin embargo oramos tan poco y tenemos tan poca fe? Cuando el gran Dios, lleno de infinito amor, se compadece de nosotros y está tan pronto para darnos las cosas que nosotros pedimos, ¿no? O que deseamos pedir. Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios y en estar cerca de Él. Y es su mayor delicia estar en comunión con Dios y con todos los hijos de los hombres que tanto necesitan ayuda, ¿no? La ayuda que solo Dios puede dar. Parecen satisfechos con andar privados de la luz de su espíritu y de la compañía de su presencia. De hecho, la lección del domingo pues nos habla acerca del fiel Daniel. Es uno de los ejemplos de esos grandes hombres, ¿no? Esos héroes de la oración que reconocían que sin Dios no podían hacer nada. Por eso leíamos la semana pasada que el Señor decía: aprended de mí y seguid mis pisadas, vosotros sois lámpara, ¿no? Y separados de mí nada podéis hacer. Y asimismo, Daniel en capítulo 2, verso 20 al 23 decía: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer este asunto del rey. Mire qué interesante cómo Daniel pues no se atribuye, ¿no?, a su inteligencia, intuición, sabiduría, sexto sentido, a cualquier cosa que nosotros seres humanos no podemos atribuir, ¿no?, cualquier misericordia de Dios, sino que él reconoce que a través de la oración pues Dios le ha revelado nuestros misterios. Los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel a los buenos principios para que su plan tuviese éxito, y no se había equivocado en su manera de estimar su carácter. Él reconoció prestamente el propósito maligno que habían tenido en fraguar el decreto, pero no cambió su conducta en un solo detalle. Porque dejaría de orar, ¿no?, en ese momento, cuando más necesitaba hacerlo. Y es que definitivamente cuando nos vienen las necesidades, las situaciones, las tentaciones, las pruebas, sentimos que no vale la pena orar. De hecho, cuando tenemos una situación y empezamos a orar, ¿qué pasa con la situación? Empeora. Uno quisiera que ahí mimito, que en ese instante, cuando uno le pidiera a Dios por eso, como que cesara algo mágicamente de repente, y no es así. Entonces las cosas uno ve que empeora. Y no es que empeore, es Señor ayudándonos a desarrollar el carácter en las diferentes situaciones, ¿no? A practicar en esta situación la paciencia, ¿no?, la fe, el dominio propio y todos esos frutos del Espíritu que el Señor quiere que podamos desarrollar aquí en la tierra para poder llegar a tener ese carácter, ¿no?, de nuestro Jesucristo, ese carácter perfecto, y que nos pueda cubrir nuestro defecto con su manto. Y es importante como en esta situación, en vez de Daniel pues estar decaído, triste, acongojado, ya no voy a orar más porque obvio oraba y Dios no me protegió o me falló. Y miren la situación en que estoy. No renunció, sino que cuando escuché ese decreto se fue rapidísimo, claro que sí, pero para orar. Entonces así debe ser nuestro amor por Dios, ¿no? Un amor que me va bien, amo a Dios, me va mal, no lo amo. El amor es más que un sentimiento, es un principio, es entrega, dedicación, sacrificio y perdón. El amor es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida, Dios, su santa palabra nos demuestran que cuando estamos en una situación debemos de orar. No importa si no vemos las señales, si no vemos la respuesta al instante, Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Sin embargo, el enemigo nos hace sentirnos desilusionados y Dios no te escucha. Mira, la situación ha empeorado, ya no ores más. Pero, como el ejemplo de Daniel, vemos que aún puedan hacer un decreto, ¿no?, una ley, no puedes orar. Usted debe estar en armonía con Dios, cumplir, ser fiel, como lo hizo Daniel, ¿no? Un detalle muy importante, y es que lo hizo con las ventanas abiertas hacia Jerusalén y a la hora de la oración que entraba a su cámara.
Y no solo eso, porque obviamente Daniel pudo haber orado tranquilamente en su lugar secreto, en su aposento, algún espacio de donde vivía. Sin embargo, como le dije, él se fue huyendo, se fue corriendo, pero a orar. Y bueno, dice que antes de renunciar a su esperanza, ¿no?, que le daba Dios, dice que él cumplió con calma sus deberes. O sea, era una paz que él tenía, que las situaciones no le robaron su paz, y eso era algo muy importante, porque nos llega una situación y estamos súper turbados y siempre nos llega la duda, pero hay que tratar de perseverar en la fe, porque la verdad, cuando llegan las circunstancias uno no sabe cómo resolverlo, porque obviamente si se supiera no fuera fe. Si uno supiera cómo salir airoso, cómo vencer, entonces no fuera fe, porque ya está. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no se ve. Y por eso es que debemos de confiar, ¿no? Decidir ser fiel, no importa qué. Y Daniel, pues, ese detalle tan importante fue que él lo hizo como hacía de costumbre y con las puertas, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, según su costumbre, y siguió ofreciendo su petición al cielo. Él no procuraba ocultar su acto, aunque él conocía muy bien las consecuencias que tendría esa fidelidad a Dios. Su ánimo no vaciló. Cuando nosotros nos reprenden o sale un edicto, sabemos que las leyes humanas son importantes. Un papel firmado por un abogado, un acto de un alguacil, pues debe de cumplirse. Pero dice que su ánimo no vaciló, sino que él no permitió que aquellos que maquinaban su ruina pudieran entonces ver siquiera la menor apariencia de que su relación con Dios se había cortado. Las personas en ciertas situaciones provocan ciertas situaciones para que usted deje de orar, para que se sienta desilusionado. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, claro que no, somos los que avanzamos hacia la salvación por la ayuda de Dios. Y bueno, así este profeta, ¿no?, Daniel, con osadía serena y humilde, pues no permitió que ninguna potencia terrenal tuviera ese poder, ¿no?, de quitarle, de él poner su alma entre él y Dios, ¿no?, de disfrutar de su oración. Aunque estuvo rodeado de idólatras, atestigó fielmente esta verdad. Y Daniel se destacó en el mundo como un ejemplo de fidelidad cristiana. Y por eso ese título es tan importante, Guerreros de la Oración. Nosotros sabemos que la oración es importante, ya sabemos qué es la oración, pero ¿cómo ser un guerrero? ¿Cómo luchar? Un guerrero es una persona que está puesta, preparada para la batalla. Nosotros sabemos que vivimos en una batalla constante, ¿no? Esa batalla espiritual. Un guerrero pues siempre tiene que tener su armadura de la fe. Un guerrero pues debe buscar la forma, aunque se sienta desanimado, desalentado. Las situaciones, ¿no?, que el mismo Satanás, ¿no?, el mundo y los defectos de nuestro carácter crean, nos van a desanimar para que no sigamos orando, ¿no? Los quehaceres de la vida, esas agendas llenas que tenemos de tantas cosas que tenemos que hacer. Y bueno, al final sacrificamos el tiempo con Dios, sacrificamos la oración, porque ya sonó la alarma, porque estamos rápidos. Pero como guerreros nosotros tenemos que buscar la forma, la manera, el tiempo, la consagración para que nosotros podamos orar y poder pues elevar nuestra alma a Dios. Definitivamente nos termina la historia diciéndonos que durante un tiempo los príncipes vigilaron a Daniel. 3 veces lo vieron ir a su cámara y 3 veces oyeron la voz elevarse en ferviente intercesión para con Dios. Y a la mañana siguiente, pues como ya sabemos la historia, presentaron su queja al rey Daniel, su estadista más honrado y fiel. Bueno, había desafiado ese decreto real y le recordaron al rey: ¿no es confirmado un edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días que no seas tú, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y bueno, el rey respondió: sí, así es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. O sea, ellos le recordaron. Recordemos cómo el rey, al saber, ¿no?, que Daniel era un hombre íntegro, hizo todo lo posible por tratar, ¿no?, de quitar ese decreto, y no se podía, que también nos enseña, ¿no?, una lección a no dejarse influenciar por esas personas malintencionadas, ¿no?, esas influencias externas para dañar a los demás. Y como ya sabemos, Dios pues nos llama por nuestro nombre, pero Satanás pues por nuestros pecados. De hecho,
Ellos triunfalmente informaron entonces a Darío acerca de la conducta, ¿no?, de su consejero de más confianza y dijeron: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, o sea, Daniel, que es un esclavo, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que firmaste. Antes 3 veces al día hace lo que él desea, o sea, se complace, no respeta, viola las leyes. Daniel, que es un esclavo, uno de los hijos de los cautivos de los judíos, o sea. Y este relato nos enseña acerca de cómo Daniel fue liberado y nos enseña, podemos apreciar que en los momentos de pruebas, mayor dificultad, los hijos de Dios deben hacer, o precisamente es cuando mucho más deben orar. Usted se siente que el mundo le cae encima, no tiene fuerza, le duele la cabeza, la barriga, el estómago. Ahí, acostadito, ojos cerrados, usted puede orar. Viene de camino, usted ora, porque es que es una necesidad y también es un privilegio. A veces con lo poquito que hacemos de consagrarnos al Señor sentimos que es suficiente, pero si Jesús nos dejó ese ejemplo bonito y maravilloso, ¿por qué no tomarlo en cuenta que tanto lo necesitamos? Definitivamente en el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como un profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la prosperidad. Y eso es algo muy importante porque el carácter tiene algo que hay cosas que usted no sabe si es capaz de hacer hasta que no le toque. Pero Daniel era el mismo delante del rey como ministro, era el mismo en su habitación orando, pero también fue el mismo en el pozo de los leones. O sea, fue un hombre fiel y constante, su fe, su semblante no vaciló, no cambió. El Señor quiere que seamos honrados en todas nuestras empresas, que seamos honrados en todas nuestras actividades diarias, que no tengamos una cara ahora, lo tenemos de otra forma, así como hizo Daniel. De hecho, el rey sabía que era inocente porque sabía la integridad de Daniel y trató de ayudarlo, pero por esos malos consejeros, ¿no? Definitivamente la fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace las realidades eternas. Y es que el cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel, sufre en las personas de sus santos, y cualquiera que toca a sus escogidos, le toca a él. El poder que está cerca para librar del mal físico, de la angustia, está también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. Amén. Definitivamente podemos repasar con Daniel, ¿no?, esa postura maravillosa de la oración. También podemos ver la historia de Pablo y Silas, cómo oraron, las cadenas, ¿no?, los presos. Vemos también el martes la historia de Enoch, cómo practicaba la oración, y tenemos tantos ejemplos para poder apreciar y utilizar de la manera correcta la oración. Definitivamente la persona que no ora está espiritualmente muerta, y Dios, que quiere lo mejor para nosotros, pues desea que podamos tomar estos ejemplos maravillosos. Así que vamos a ser unos guerreros de oración y vamos a orar, ¿no?, a elevar nuestra alma, de estar en paz. Es algo bonito. Usted ora, Dios lo escucha, Dios le responde, usted le agradece. Así que muchísimas gracias por ver hasta aquí el video de hoy y nos vemos en la próxima lección analizando y resumiendo el siguiente video. Bendiciones. Bye.